El primer capítulo de Génesis describe la creación del universo y de la tierra por Dios. En 6 días, Dios creó la luz, el firmamento, la tierra seca, la vegetación, el sol, la luna, las estrellas, las criaturas marinas, las aves, los animales terrestres y, finalmente, a la humanidad a su propia imagen. Día 1. Dios crea la luz y separa la luz de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Día 2. Dios crea el firmamento para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Día 3. Dios reúne las aguas en un solo lugar, creando la tierra seca, y hace que la tierra produzca vegetación, hierbas, plantas y árboles frutales. Día 4. Dios crea el sol, la luna y las estrellas para dar luz a la tierra, para marcar las estaciones, los días y los años. Día 5. Dios crea las criaturas marinas y las aves. Día 6. Dios crea los animales terrestres y al ser humano, hombre y mujer, a su imagen. Les da dominio sobre toda la creación y los bendice para que sean fructíferos y se multipliquen. El capítulo concluye con Dios observando toda su creación y declarándola muy buena. Génesis 1 establece a Dios como el creador de todo y sienta las bases para la relación entre Dios y la humanidad. El relato enfatiza el poder de la palabra de Dios en la creación, y dijo Dios, y el orden y propósito en el diseño divino. El segundo capítulo de Génesis se centra en la creación del hombre, el jardín del Edén y la creación de la mujer. Complementa el primer capítulo al proporcionar detalles específicos sobre la creación de Adán y Eva y su vida en el Edén. El séptimo día y el reposo de Dios. Dios terminó su obra de creación en 6 días y descansó en el séptimo día, santificándolo. Este día de reposo es un modelo para el descanso sabático. Creación del hombre. Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Dios plantó un huerto en Edén y puso allí a Adán para que lo cultivara y lo guardara. El jardín del Edén. Dios hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, incluyendo el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río regaba el huerto y se dividía en 4 brazos. El mandato de Dios. Dios le dio a Adán permiso para comer de todo árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiéndole que si comía de él, ciertamente moriría. La necesidad de compañía. Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo e hizo animales para que Adán les pusiera nombre, pero ninguno era una ayuda adecuada para él. Creación de la mujer. Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y formó a la mujer. Adán exclamó, «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2 establece el escenario para la relación entre Dios y la humanidad, así como la relación entre el hombre y la mujer. También introduce el concepto de libre albedrío y las consecuencias de la desobediencia. El capítulo 3 de Génesis narra la caída del hombre, cuando Adán y Eva desobedecen el mandato de Dios y comen del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto tiene consecuencias trascendentales para la humanidad. La serpiente tienta a Eva. La serpiente, identificada como una criatura astuta, engaña a Eva para que dude de las palabras de Dios y coma del fruto prohibido. La serpiente cuestiona si Dios realmente les prohibió comer de cualquier árbol del huerto, y luego contradice directamente la advertencia de Dios sobre la muerte, afirmando que no morirán. La desobediencia y sus consecuencias. Eva, influenciada por la serpiente, come del fruto y también le da a Adán, quien también come. Inmediatamente, sus ojos son abiertos y se dan cuenta de que están desnudos. Cosieron hojas de higuera para cubrirse. El juicio de Dios. Dios confronta a Adán y Eva por su desobediencia. Adán culpa a Eva, y Eva culpa a la serpiente. Dios pronuncia juicio sobre cada uno. La serpiente será maldita y se arrastrará sobre su vientre, comiendo polvo. Dios establece enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre su descendencia y la descendencia de ella, profetizando que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, mientras que la serpiente herirá su talón. La mujer multiplicará sus dolores en el parto y su deseo será para su marido, quien tendrá dominio sobre ella.
El hombre, la tierra será maldita por su causa, y con dolor comerá de ella todos los días de su vida. Producirá espinos y cardos, y comerá hierbas del campo. Con el sudor de su rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fue tomado. El exilio del Edén. Dios expulsa a Adán y Eva del jardín del Edén para evitar que coman del árbol de la vida y vivan para siempre en su estado pecaminoso. El capítulo 4 de Génesis relata la historia de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, y las consecuencias del primer asesinato. Nacimiento de Caín y Abel. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín, que se dedica a la agricultura, y Abel, que es pastor de ovejas. Ofrendas a Dios. Ambos hermanos traen ofrendas a Dios. Caín ofrece del fruto de la tierra, mientras que Abel ofrece los primogénitos de sus ovejas y lo mejor de ellas. Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. El enojo de Caín y la advertencia de Dios. Caín se enoja mucho porque Dios no aceptó su ofrenda. Dios le advierte a Caín que el pecado está a la puerta y que debe dominarlo. El asesinato de Abel. Caín invita a su hermano Abel al campo y lo mata. Este es el primer asesinato registrado en la Biblia. El juicio de Caín. Dios confronta a Caín por la muerte de su hermano. Caín responde con evasivas: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios maldice a Caín, impidiéndole cultivar la tierra, y lo convierte en un errante y fugitivo. La descendencia de Caín. Caín se establece en la tierra de Nod, al este del Edén, y construye una ciudad. El capítulo menciona algunos de sus descendientes y sus logros, como la invención de instrumentos musicales y la metalurgia. El nacimiento de Set. Adán y Eva tienen otro hijo, Set, quien se convierte en el antepasado de una línea de descendientes que invocan el nombre del Señor. Génesis 4 explora temas como el pecado, la envidia, la ira, el juicio y la gracia de Dios manifestada en el nacimiento de Set. También muestra el desarrollo de la civilización humana y la división entre la línea de Caín y la línea de Set. El capítulo 5 de Génesis presenta una genealogía que traza la línea de descendencia desde Adán hasta Noé. Este capítulo es esencialmente un registro de las generaciones y la duración de la vida de los descendientes de Adán a través de Set, el hijo que nació después de la muerte de Abel. Puntos clave del capítulo 5 de Génesis. Genealogía de Adán a Noé. El capítulo detalla los nombres y edades de los patriarcas, mostrando una línea directa desde Adán hasta Noé. Esta genealogía establece un vínculo genealógico importante en la narrativa bíblica. Énfasis en la longevidad. Una característica notable del capítulo es la longevidad de los personajes. Adán vivió 930 años, y otros patriarcas también vivieron durante siglos. Estas edades extremas son un punto de interés y debate en la interpretación bíblica. Nacimiento de Set. Después de la muerte de Abel, Set nace como un hijo a imagen y semejanza de Adán. Set es importante porque a través de su línea vendría Noé, y eventualmente, Abraham y Jesucristo. Función teológica. El capítulo sirve para mostrar la continuidad del plan de Dios a través de las generaciones, a pesar de la caída del hombre. También establece el contexto para la historia de Noé y el diluvio, que se aborda en los capítulos siguientes. Repetición de la frase y murió. La repetición de la frase y murió después de cada nombre subraya la inevitabilidad de la muerte como consecuencia del pecado, un tema central en el libro de Génesis. El capítulo 6 de Génesis describe la creciente maldad de la humanidad, la decisión de Dios de enviar un diluvio para destruir a los seres vivos y la excepción de Noé y su familia, a quienes Dios elige para preservar la vida en la tierra. Maldad en la tierra. El capítulo comienza describiendo cómo los hijos de Dios, interpretados como seres celestiales o descendientes de Set, se unieron con las hijas de los hombres, lo que llevó a una mayor maldad y corrupción en la tierra. La maldad del ser humano era muy grande y continua. El dolor de Dios se lamenta de haber creado al ser humano y le duele en el corazón por la maldad que ha llenado la tierra. Este dolor no implica que Dios se equivocó, sino que expresa su angustia al ver la maldad y la violencia que se habían desarrollado en el corazón de la humanidad. El diluvio inminente ante la corrupción. Dios decide destruir a la humanidad y a todos los seres vivos sobre la faz de la tierra con un diluvio. Noé encuentra gracia en medio de la maldad generalizada. Noé se destaca como un hombre justo y perfecto ante los ojos de Dios. Dios decide salvar a Noé, a su familia y a parejas de animales de cada especie.
Construcción del arca. Dios le da instrucciones detalladas a Noé para construir un arca de madera resinosa, especificando sus dimensiones y cómo debe ser construida para resistir el diluvio. El arca debía tener unos 135 metros de largo, 22.5 de ancho y 14 de alto. El capítulo 7 de Génesis narra el relato del diluvio enviado por Dios para destruir la vida en la tierra debido a la maldad del hombre, salvando únicamente a Noé, su familia y una selección de animales dentro del arca. Este capítulo detalla el cumplimiento de la advertencia divina y el inicio del juicio sobre la creación. Preparación y entrada al arca. Dios le indica a Noé que entre en el arca con su familia y que lleve parejas de todos los seres vivientes, así como 7 parejas de animales limpios, para preservar la vida durante el diluvio. Noé obedece las instrucciones divinas al pie de la letra. El diluvio. Cuando Noé tenía 600 años, las aguas del diluvio comenzaron a inundar la tierra. Las fuentes de las profundidades se abrieron y las compuertas de los cielos se desencadenaron, provocando una lluvia torrencial que duró 40 días y 40 noches. La magnitud de la inundación. Las aguas crecieron de manera impresionante, cubriendo montañas y elevándose 15 codos por encima de los picos más altos. Toda criatura viviente fuera del arca pereció, cumpliéndose así el propósito divino de limpiar la tierra de la maldad. En resumen, Génesis 7 describe cómo Dios cumplió su promesa de enviar un diluvio para destruir la vida corrupta en la tierra, mientras protegía a Noé y a aquellos que estaban con él en el arca, como un acto de gracia y un nuevo comienzo para la creación. El capítulo 8 de Génesis narra la continuación del relato del diluvio, centrándose en la disminución gradual de las aguas y los preparativos finales para el retorno de Noé, su familia y los animales a la tierra. Disminución de las aguas. Después de 150 días, el arca reposó sobre las montañas de Ararat, marcando el inicio del descenso de las aguas del diluvio. Las cimas de las montañas se hicieron visibles, indicando que la tierra comenzaba a emerger. Envío de aves. Noé liberó primero un cuervo, el cual voló y regresó hasta que las aguas se secaron de la tierra. Posteriormente, envió una paloma para confirmar si las aguas habían disminuido. La primera vez, la paloma regresó sin encontrar dónde posarse. En un segundo intento, la paloma retornó con una hoja de olivo en el pico, señal de que la vegetación comenzaba a brotar. Finalmente, Noé envió la paloma por tercera vez, y ésta no regresó, indicando que había encontrado tierra seca. Salida del arca. Tras un año completo dentro del arca, Dios ordenó a Noé que saliera junto con su familia y todos los animales. Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios, quien se complació y prometió no volver a maldecir la tierra con un diluvio. El capítulo 9 de Génesis describe el pacto de Dios con Noé y sus hijos después del diluvio, estableciendo leyes y promesas para una nueva humanidad. Este pacto incluye bendiciones y mandatos relacionados con la vida, la reproducción y la relación entre Dios y la humanidad. Resumen de Génesis 9. Pacto de Dios con Noé. Dios establece un pacto con Noé y sus descendientes, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. Mandato de reproducción y dominio. Dios bendice a Noé y a sus hijos, mandándoles multiplicarse y llenar la tierra. También les da el dominio sobre los animales. Leyes sobre la vida y la sangre. Se establecen leyes que permiten el consumo de animales, pero prohíben comer carne con sangre, ya que la sangre representa la vida. Dios demanda cuentas por la vida humana, prohibiendo el asesinato. Señal del pacto. El arco iris. Dios pone el arco iris en las nubes como señal de su pacto con Noé y toda criatura viviente, recordando su promesa de no destruir la tierra con un diluvio. Noé y sus hijos. El capítulo menciona a los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y como de ellos se pobló toda la tierra. La maldición de Canaán. Noé maldice a Canaán, hijo de Cam, debido a un incidente en el que Cam vio la desnudez de su padre. Esta maldición tiene implicaciones sobre las relaciones entre los descendientes de Noé. La vida de Noé después del diluvio. El capítulo concluye indicando que Noé vivió 350 años después del diluvio, alcanzando una edad total de 950 años. El Génesis, capítulo 10, también conocido como la Tabla de las Naciones, proporciona una genealogía de los descendientes de Noé después del diluvio, clasificándolos según sus linajes y lenguas, y dispersándolos por diferentes tierras. Este capítulo es crucial para entender la distribución de las naciones antiguas y sus relaciones genealógicas. Descendientes de los hijos de Noé.
El capítulo enumera los descendientes de los 3 hijos de Noé, Jafet, Cam y Sem. Jafet. Sus descendientes se establecieron principalmente en las regiones del norte y las costas del Mediterráneo. Entre ellos se incluyen Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Cam. Sus descendientes se asentaron en África y partes de Asia. Incluyen a Cus, Mizraim, Egipto, Fut y Canaán. Sem. De Sem descienden los pueblos semíticos, que se establecieron en Mesopotamia y otras partes del Medio Oriente. Incluyen a Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Importancia de la tabla de las naciones. Distribución geográfica. El capítulo ofrece una visión de cómo se dispersaron las poblaciones después del diluvio, mostrando las migraciones y asentamientos de los diferentes grupos étnicos. Conexiones genealógicas. Establece las relaciones entre las diversas naciones antiguas, proporcionando un marco para entender sus interacciones culturales y políticas. Fundamento histórico. Aunque con elementos genealógicos y simbólicos, el capítulo proporciona una base para la comprensión de la historia temprana de la humanidad y la formación de las civilizaciones antiguas. En resumen, Génesis 10 es un registro genealógico que traza el origen de las naciones a partir de los descendientes de Noé, ofreciendo una perspectiva sobre la distribución geográfica y las relaciones entre los pueblos antiguos.